uso de sistemas más rígidos o de sistemas aislados en la base o con disipadores de energía. Para construcción en altura, los distintos arreglos de diagonales son una solución para poder controlar derivas y hacer a los pórticos más eficientes, puesto que si los pórticos no tuvieran diagonales rigidizadoras, empezarían a perder eficiencia porque se requerirían dimensiones de elementos muy grandes para satisfacer las demandas sísmicas especificadas en las normas que se van a referir en esta clase. La conexión de los pórticos con las diagonales puede ser a través de un sistema concéntrico o a través de un sistema excéntrico. Existen manuales en el ISC para diseñar la parte mecánica de una conexión concéntrica o de una conexión excéntrica como esta. No nos vamos a referir a ese tema en esta clase, pero podríamos dejarlo como una inquietud y también posible que ustedes lo hayan estudiado en los cursos de diseño de acero. Los sistemas estructurales dúctiles son todos estos que pueden desarrollar un comportamiento histerético en los elementos que lleva a la posibilidad de varios ciclos de carga y deformación con disipación de energía interna en los elementos por la vía de la fluencia y el daño inelástico dúctil que incrementa el amortiguamiento interno. Concentrándonos ahora en los sistemas aporticados, estos sistemas aporticados los hemos trabajado ya en el curso, generan este tipo de diagrama de momento flector a un sistema de cargas laterales cuando se piensa en la estructura desde el punto de vista global con los elementos columnas y vigas trabajando en conexiones centroidales, es decir, el eje de la viga conectado en el eje de la columna y en un punto que puede ser el centro de esta zona de conexión. Pero la realidad es que cuando se diseña un pórtico, se tiene que la distribución interna de los momentos es un poco más real vista de esta manera. A lo largo de la altura de la viga hay un gradiente de momento que se disipa desde cero en la zona superior de la viga hasta un valor que es máximo en la zona de la columna. Esto si vemos, no para la viga, perdón, para la columna. Este es el diagrama de momento flector sobre esta columna. Entonces, el diagrama de momento que teníamos antes, si lo vemos ajustado a la altura neta de la columna, nos permite comprender que en la zona de la conexión hay un gradiente de momento que se tiene que satisfacer desde un momento de un signo en la parte de la base de la columna del piso superior y de otro signo en la parte de la cabeza de la columna del piso inferior. Y este gradiente de momento genera un gran cortante en la zona de la conexión porque este gradiente de momento es la pendiente en su derivada, la pendiente de este diagrama, la derivada del momento con respecto a la distancia es el cortante. Entonces, cada vez que hay un gradiente grande de momento, hay un cortante grande. Y es lo que se aprecia aquí si desglosamos los efectos de flexión que ocurren sobre la altura neta de la columna y luego los estudiamos al gradiente de momento actuando dentro de la zona de la conexión o dentro de la zona del panel de la conexión. Y es así que cuando diseñamos una estructura, aquí el orden de las láminas está un poquito alterado, lo voy de una vez a corregir. Cuando diseñamos una estructura con alta utilidad, lo que buscamos
es producir rótulas plásticas en las vigas y en la base de las columnas, pero no son los únicos lugares donde estas rótulas pueden ocurrir, como veremos más adelante. Luego, detallar las rótulas plásticas en las zonas de momentos críticos para que puedan alcanzar grandes rotaciones inelásticas antes de que ocurra la fractura o inestabilidad de un elemento. Y finalmente diseñar todos los demás elementos dentro del sistema y sus secciones de vigas y columnas para que sean más fuertes que las zonas rotuladas. Es decir, la base del diseño sísmico es que si yo alrededor de una conexión donde hay momentos máximos, tanto en vigas, en columnas y en la misma zona de la conexión, donde está este cortante que hemos analizado en el diagrama anterior, yo puedo tener 4 sitios candidatos a fluir alrededor de una conexión o dentro de la conexión. Y el lugar donde yo quiero ver la rótula plástica es en la viga, no en las columnas y no en la zona de conexión, a pesar de que ese tema es debatible, puesto que las zonas de conexión fluyen en cortante y también son mecanismos dúctiles. Este es el caso de una estructura donde todas sus rótulas están en el sitio correcto, en las vigas, en las bases de la columna, y se puede llegar a la máxima reducción de carga sísmica posible por la alta ductilidad del sistema. Este es un sistema donde se concentran las rótulas en las columnas, es donde yo no las quiero ver, y además de concentrarse en columnas, ocurren solamente en un piso que es débil. Esta falla, aunque es dúctil, es de baja ductilidad y está asociada con una reducción de fuerza de diseño del orden de 3, con R igual 3. Esta otra falla también es dúctil, es la falla del panel en cortante, aquí vista como falla en un laboratorio. Y esta falla, aunque desarrolla altas ductilidades, sin embargo no es el modo de falla privilegiado por los métodos de diseño y las normas sísmicas. Ya veremos por qué. Porque aunque alta ductilidad es posible, haciendo fluir la zona del panel en cortante, distorsionándole, hay efectos secundarios que son bastante nocivos para la estructura. Uno de ellos es la distorsión del panel generando grandes ángulos obtusos en los extremos que van a hacer daño a las soldaduras de las alas de las vigas y van a producir fallas frágiles en esas soldaduras. Es decir, no falla el panel, pero fallan las soldaduras de las vigas y esto lleva a una zona de fragilidad. Y también otra condición que ocasiona, que es consecuencia de este modo de falla dúctil en el panel, es la pérdida de rigidez en la columna y la posibilidad de incrementar deformaciones laterales respecto de un sistema donde las columnas permanecen sanas y preservan su rigidez. Esto puede llevar al incremento de los efectos P delta y a una pérdida de la ductilidad global por falla prematura por inestabilidad lateral. Es por esto que ponemos un rango al valor de R menor al valor deseable de R igual a 8. R igual 5 es un mecanismo en donde todas las columnas rotulan. En el caso de acá, por ejemplo, todas las columnas rotulan de manera alternada y concurrente hasta formar mecanismos dúctiles en todos los pisos, no solamente en un piso. Eso sería un R igual 5. Esto entonces es mejor que el mecanismo de columna débil, pero no se lo considera óptimo. El óptimo es el de columna fuerte, viga débil y panel fuerte. Agregamos esto en el diseño de estructuras de acero. En hormigón armado no nos preocupábamos por la rigidez de la conexión, porque son conexiones rígidas que simplemente hay que protegerlas para fallas de cortante. Pero en diseño de acero sí hay que preocuparse por la rigidez del panel y porque el panel sea más fuerte que los elementos adyacentes, puesto que, recordemos, hay 4 puntos donde puede producirse una rótula plástica y nosotros queremos que la rótula esté en la viga, no en las columnas, no en la zona del panel, que hay que verlo como parte de la columna.
cuya integridad también hay que proteger. Entrando ya a lo que dicen las especificaciones, en el primer documento que les pido revisar, el ISC 341, uno de los primeros factores que hay que reconocer son los factores de sobreresistencia RY y RT. El RY es el que vamos a usar para mecanismos dúctiles porque es la sobreresistencia de la fluencia, mientras que el RT se utiliza para controlar mecanismos de fractura porque es la sobreresistencia a la tensión límite, o sea, la resistencia a la tracción FU. Pues sucede que el valor de FY tiene una sobreresistencia que depende del tipo de acero y del grado del acero. Fíjense que para varillas corrugadas A615 es 1.25. Por lo tanto, es una sobreresistencia pequeña. O algunos otros aceros tienen sobreresistencias más altas. La varilla corrugada se utiliza en hormigón armado. Aquí se lista solamente para referencia. El valor de sobreresistencia viene aquí aplicado al producto de fluencia, módulo de resistencia a la fluencia, FY, multiplicado por el módulo plástico Z para generar la capacidad plástica de una viga, calculada con esta ecuación. Otras especificaciones en el ISC 341 nos dan, por ejemplo, el chequeo de lo que equivale al mecanismo de columna fuerte y viga débil. Aquí se chequea con el valor de 1, pero la sumatoria de momentos en las vigas han sido mayoradas por 1.1 veces el valor de RY. Mientras que en las columnas no se usa ningún tipo de sobreresistencia, como usted ve en estas ecuaciones de acá abajo, y es simplemente el producto del módulo plástico por el FY o la resistencia a la fluencia, a la que se le ha el esfuerzo de fluencia, a la que se le ha restado el esfuerzo que consume la carga axial. Este criterio que utiliza el ISC aquí es el equivalente al que alguna vez sugerí para hormigón, donde se calculaba la capacidad flexionante de una columna tomando carga axial 0 para tomar la resistencia más baja posible, puesto que cuando una columna tiene carga axial compresiva, la capacidad flexión se incrementa. Por lo tanto, al sustraerla en esta ecuación, se está del lado de la seguridad. Al sustraer los efectos del esfuerzo por la carga axial, se está del lado de la seguridad y se llega a un momento que aprovecha la resistencia remanente, restada a la fluencia del esfuerzo consumido por la carga axial. Después de ese chequeo de mecanismo de columna fuerte viga débil, también hay que chequear la resistencia requerida cortante con esta ecuación que veremos de dónde sale. Y también hay que chequear la resistencia al corte de la zona del panel, cuyos mecanismos también veremos a continuación. Cuando se tiene que chequear el cortante en una viga, se hace un modelo plástico similar al que se utilizó en hormigón armado, pero con el correspondiente valor de 1.1, la sobreresistencia por el momento plástico de la viga. La carga colocada internamente para calcular los cortantes isostáticos y el cortante final, pues utilizando la sumatoria de momentos plásticos probables en los extremos. Las definiciones se ajustan al caso del acero, como también los criterios de sobreresistencia se ajustan. No es el 1.25 del hormigón, sino el 1.1 RY, que puede ser un poco más grande que 1.25, dependiendo del grado del acero. Para la zona del panel, es un modelo muy parecido al que se hizo para un nodo en hormigón, asumiendo que hay rótulas en los dos lados, se toman los momentos probables en la rótula. Aquí la novedad es que se considera que la rótula está alejada a una distancia SH de la cara de la columna, donde se va a considerar el momento MF
que es amplificado del momento probable que está acá, porque es el momento probable más la componente del cortante en la sección crítica de la rótula por la distancia SH, que es la distancia protegida de la rótula, o sea, a la que siempre hay que cuidar que tenga buena resistencia, porque se quiere que la rótula se produzca aquí a una distancia SH de la cara del apoyo. Al calcular el MF2 en esta posición, que MF2 es más grande que el momento probable en la rótula, con el momento probable calculado con esta ecuación, este es el momento probable, usted puede luego hacer un modelo de su panel en donde los momentos producen fuerzas de corte similar a lo que vimos en hormigón armado, y una fuerza de cortante luego es comparada con la resistencia provista al cortante. Esto se puede calcular para establecer si la resistencia al corte de la zona del panel es adecuada o se pueden seguir las especificaciones de norma. Para comenzar, la zona del panel debe estar bordeada por placas de continuidad que le den adecuada rigidez. Estas placas de aquí se llaman placas de continuidad. Las placas de continuidad deben existir aún cuando existe una sección tubular. Deben colocarse interiormente de la sección tubular. Y si es una viga W de ala ancha, pues se tienen que soldar para formar una zona rígida dentro de la conexión. El espesor de esta placa debe ser mayor que cualquiera de las dos, que el espesor del ala de cualquiera de las dos vigas que se conectan, o si es una conexión de pórtico exterior, como mínimo